Hola a todos, estamos iniciando una presentación que está reuniendo a distintos grupos de profesionales, inicialmente lo que ha sido el equipo CIPSE y MDR IVA Argentina, al que se ha incluido Ceros Chubut, y se están reuniendo grupos de trabajo provenientes de profesionales que trabajan con mindfulness y con ACT, y algunos profesionales provenientes de la Sociedad de Psiquiatría de la Argentina, APSA. Y aquellos que se vayan se vayan sumando en este evento, que nos requiere a todos unidos y organizados particularmente para poder desarrollar nuestro compromiso profesional, que inicialmente comenzó, como mencioné hace un momento, con CIRSE y MDR Iberoamérica, pero que se ha incluido otros profesionales, todos haciendo un compromiso solidario de prestar soporte a otros para poder ser mucho más efectivos en nuestro trabajo en este momento que requiere de una necesidad tan importante de la colaboración de todas las personas. Nosotros vamos a estar presentando inicialmente ahora una síntesis de este video que posiblemente en una segunda etapa vamos a incluir. En este video vamos a estar hablando de lo que nosotros hemos llamado un algoritmo para búsqueda de la información y tratar de aumentar nuestra efectividad en el trabajo. Inicialmente lo llamamos psicoprotocolo coronavirus, y a partir de la reunión con otros profesionales, especialmente del grupo de ACT y Mindfulness, han propuesto la idea de llamarlo protocolo cero, y me pareció una muy buena idea. Entonces vamos a presentar este protocolo cero junto con algunos lineamientos acerca de qué experimentamos en esta etapa. En un segundo video vamos a estar hablando de algunos diagnósticos, tanto para la población general como para la población de profesionales del equipo de salud que asisten a las personas que están padeciendo sintomatología a partir de esta pandemia. Esto nos va a permitir finalmente entonces llegar a los recursos, y los recursos van a estar dados posiblemente por lo que nosotros ya estamos subiendo a nuestra página de CIPSE, de EMDR IVA Argentina, Ceros Chubut, y este grupo que mencionaba recién, que se ha reunido en ACT y Mindfulness, que le ha llamado protocolo Face COVID. Este protocolo inicial, psicoprotocolo coronavirus o protocolo cero, lo que busca es organizar la información para que podamos llegar a los recursos de una manera efectiva, tanto para saber si es posible que nosotros brindemos la información que ese consultante está necesitando, o necesitamos hacer una investigación o buscar ese recurso para poder ayudar. Y obviamente una de las cosas que nosotros también consideramos que es verdaderamente importante en esta etapa, empezar a tener una evaluación acerca de nuestro propio trabajo y de lo que está pasando a la población, y entonces hemos iniciado la confección de una evaluación, una autoevaluación de qué estamos experimentando en términos de ansiedad, de estrés, depresión, para poder tratar de entender cómo esto puede ir evolucionando, tanto a partir del agravamiento de la pandemia o el impacto de esta pandemia en la Argentina, y también de nuestros resultados en la efectividad de nuestros recursos. Para iniciar entonces, centralmente en nuestro protocolo, este es un protocolo básicamente que va a buscar un recurso, pero un recurso muy específico y muy, muy importante, que en general, si no lo tenemos, es verdaderamente difícil el acceso, básicamente porque estamos trabajando a partir de, primero, en un recurso a distancia, porque las personas nos están contactando o por alguna plataforma a distancia o telefónicamente, y entonces es además un grupo de personas muchas veces que conocemos, pero muchísimas más veces en algún momento va a ser personas que nosotros no conocemos, con lo cual el recurso central es la organización de la información.
Buscar información específica es verdaderamente importante. Ya aquí nosotros necesitamos empezar a entender que la información que buscamos no es información historiográfica, biográfica, y en algún sentido tampoco lo que la persona nos está relatando inicialmente es lo que está necesitando, porque el impacto emocional genera una cierta desorganización de la posibilidad de poder plantear con claridad qué estoy necesitando y qué me podría estar ayudando. O incluso en algunos momentos, qué es lo que yo estoy necesitando. Por eso necesitamos organizar un recurso que nos permita establecer de manera rápida y ordenada, precisa y clara la información para poder saber si estamos en condiciones de poder responder a las necesidades de esta persona o cuál sería el mejor modo de acceder a ella. Porque eso nos va a volver más eficiente. La organización de la información de nuestros consultantes, de las personas que se acercan a nosotros, es verdaderamente importante. Primero, en momentos donde el tiempo no es excesivo, es limitado, donde la demanda posiblemente cada vez sea más importante, cada vez el número de personas que necesitan asistencia o ayuda es mayor. Por eso, en este psicoprotocolo de coronavirus o protocolo cero, lo que nosotros estamos tratando de considerar es básicamente una serie de preguntas que organizan la información cuando nosotros estamos hablando o nos acabamos de poner en contacto con alguien. Con lo cual, la primera cosa que yo he modificado de lo que nosotros tenemos como experiencia como psicoterapeutas o como profesionales de la salud mental es cambiar el motivo de consulta por motivo de contacto. Las personas se acercan a nosotros a través de los distintos dispositivos telefónicos, por vinculaciones, conocimientos o la manera que sea, tratando de buscar alivio o solución a alguna de las cosas que les está pasando. Por eso, en realidad, no necesariamente estamos abriendo un abanico de posibilidades asistenciales, que si bien en algún momento esto también podrá ser un recurso necesario y que tenemos que tener disponible, antes de eso necesitamos organizar la información de quién nos está consultando. Entonces, ¿quién nos contacta? Es una de las primeras preguntas que vamos a estar haciendo. Vamos a ver que en realidad en este algoritmo lo que nosotros estamos apoyándonos es sobre 3 preguntas básicas. Una de ellas es quién nos contacta. La segunda va a ser es para qué nos contacta. Y la tercera es cómo. Vamos a tratar de desarrollar esto a lo largo de este video. ¿Quién nos contacta? Lo hemos dividido en 3. El equipo de salud, todo el equipo de salud puede estar necesitando y vamos a ver para distintos objetivos. Obviamente pacientes o familiares de estas, tanto del equipo de salud como de los pacientes. Entonces, si empezamos por el equipo de salud, es decir, quien nos está contactando es el equipo de salud, vamos entonces a establecer en esencia cuál es el motivo de consulta. ¿Para qué nos está consultando? El equipo de salud es quien nos contacta y el para qué nosotros entendemos que puede ser en estos 3 aspectos. El primero de ellos es una interconsulta. Ahora vamos a ver algunos detalles de la interconsulta. 2, o 1B, para completar el protocolo coronavirus infecto psicológico. 3, por una consulta personal de ese tipo. Si vamos a la interconsulta, es importante que de esto abramos 3 posibilidades, un abanico de 3 opciones. Y aquí presento a las 3. En términos generales y muy sintéticos, una posibilidad es que ese grupo el grupo del equipo de salud nos esté contactando para una interconsulta porque se presenta un caso que representa una crisis, o ese caso representa riesgo, presenta un riesgo que requiere que algún especialista
formado en el equipo de salud mental intervenga y pueda asistir. Otra opción es, por ejemplo, la nueva modificación que va a estar habiendo por el impacto de personas afectadas en el sistema de salud, la necesidad del desarrollo y comunicación de protocolo de fallecimiento. En términos de crisis, vamos a estar considerando que la crisis es toda situación que de alguna manera al equipo de salud se les está escapando y necesita de nuestro apoyo. En cuanto a riesgo, vamos a estar descartando, porque nosotros venimos de profesionales de la salud mental, lo que es el riesgo en términos biológicos, porque eso nos lo tendrá que dar alguien referente del equipo de salud médico. Pero en términos de salud mental, riesgo en este caso, estamos tratando de detectar cuáles son las personas que están presentando algún grado de desregulación emocional e impulsiva, ya sea porque ya lo padecía previamente o porque de alguna manera este riesgo se acaba de exacerbar a partir de abuso de sustancias, exceso de alcohol y cualquier otra conducta que pueda llevar a aumentar el riesgo para esa persona. La segunda posibilidad es que el equipo de salud se contacte para que nosotros ayudemos a completar el protocolo infecto psicológico. Recordemos que nuevamente si el equipo de salud es quien nos está contactando, se supone que lo está haciendo en términos de interconsulta, como mencionábamos antes, o porque está necesitando completar el protocolo, porque la demanda es excesiva y está pidiendo nuestra colaboración para completar el componente psicoemocional del protocolo. Las personas cuando son comunicadas acerca de que entra dentro del protocolo de coronavirus, queda impactada porque empiezan a ver una serie de variables, va a tener que irse de su casa en ambulancia sin ser acompañado y al mismo tiempo esas mismas personas vienen recibiendo de los medios muchísima información, a pesar de ciertas recomendaciones mundiales de moderar la información, y al mismo tiempo que esas personas han recibido toda esa información, no necesariamente la pueden organizar de una manera adecuada, y entonces en el momento que entran dentro del protocolo, quedan agobiados porque empiezan a considerar o la posibilidad de su muerte o la posibilidad de una complicación fatal. Entonces, como mencionaba recién, nosotros tenemos que diferenciar el componente médico-infectológico del protocolo y el componente psicoemocional, que es donde entendemos que vamos a estar interviniendo. Y por último, el equipo de salud puede consultarnos de manera individual, porque está quedando sobrepasado por la situación o por distintos fenómenos de su propio trabajo o complicaciones específicas. Entonces, si la consulta es del equipo de salud, nosotros hemos considerado que hay tres posibilidades también que hemos reunido bajo estas condiciones. La persona está estresada, la persona está sobrepasada, la persona está con dificultades para dormir, los mismos profesionales han comenzado a tener cierto abuso de sustancias, están preocupados por su propia salud, por llevar el contagio a sus familias, producir consecuencias fatales sobre la familia. El segundo fenómeno tiene que ver con el agobio profesional, eso que en términos generales se ha llamado burnout. El agobio profesional o el agobio del staff está asociado a todas las condiciones de trabajo y a todas las condiciones que de alguna manera van a estar afectando la capacidad del recurso humano del equipo de salud para poder ser efectivos y empieza de alguna manera a complicarse personalmente. Al mismo tiempo, entonces también en términos individuales, el equipo de salud podría estar consultando entonces, porque acaba él mismo de entrar dentro del protocolo y entonces o está haciendo una consulta personal porque está considerando que está necesitando. Entonces, como mencionaba, de esta manera
esta persona va a estar, esta persona que se acaba de contactar del equipo de salud, también lo puede hacer, y entonces ese equipo de salud pasa a ser parte del otro componente que es ser paciente. Recuerdo entonces que teníamos 3 posibilidades, una de las 3 es que la consulta venga por el equipo de salud, que sea un paciente o que sea un familiar. Y con alguna frecuencia empezamos a observar que el equipo de salud, cuando plantea su acercamiento, lo hace con más de un componente. Entonces yo puedo necesitar, o el profesional, yo como consultado podría estar necesitando diferenciar cuál es el aspecto que tiene que ver con su desarrollo profesional y la ayuda que está solicitando, y por otro lado podría él mismo empezar a necesitar asistencia y ayuda o soporte. Entonces, si vamos al protocolo, al segundo grupo a la segunda agrupación o categoría que puede estar contactándonos, paciente. Y hemos diferenciado el grupo de pacientes en 2 áreas. Una que tiene que ver con aquellos que están dentro del protocolo, y entonces lo que hablábamos antes del protocolo lo diferenciamos en el aspecto médico, infectológico y psicoemocional. Pero eso le vamos a estar agregando otra distinción que tiene que ver con, está dentro de etapa inicial y arbitrariamente hemos decidido que la etapa inicial, posiblemente la podemos ir modificando con el tiempo o ir agregando subcategorías. La etapa inicial es desde el mismísimo momento que la persona entra dentro de un sistema de protocolo de algún tipo y debe hacerse la determinación por hisopado, por el proceso que es a la altura del desarrollo de los acontecimientos de esta infección, se haya modificado al momento de acuerdo a los recursos locales. Entonces, ¿por qué? Porque esto genera un fenómeno de incertidumbre. Una vez que entro dentro de esa etapa inicial, entro dentro del protocolo, empieza a modificarse mi contexto, o porque tengo que estar en observación, o porque tengo que ir a un centro asistencial, o por el contrario, porque no voy a un centro asistencial, porque no estoy dentro de la población de riesgo, o no estoy presentando las complicaciones que obligarían a llevarme a un centro asistencial médico de alta complejidad, pero entonces me lleva a una instancia intermedia y todas las dificultades que esto representa, porque nadie quiere ir a ningún centro asistencial, pero si acaban de detectarme con algún riesgo, seguramente yo voy a querer estar acompañado de médicos, enfermeros o todo el equipamiento biotecnológico que me pueda asistir en caso de necesidad. Pero esto no va a ser para todas las personas, porque uno de los grandes problemas que tiene esta pandemia es que va a estar consumiendo probablemente la mayor parte de los recursos disponibles del sistema de salud. La otra opción es la segunda etapa, es que es lo que nosotros llamamos la etapa avanzada. Otra vez es una etapa arbitraria en la que se ha detectado ya y se ha confirmado que presento el virus, he dado positivo, y cómo eso de alguna manera debe haber estado afectando a mi grupo de soporte local y todos los fenómenos emocionales que van a activarse una vez que esto esté confirmado. Por último, es la etapa de las complicaciones, que puede existir o no, esperaríamos que la mayor parte de las personas, como se prevé, no van a tener complicaciones, pero si aparecen complicaciones, obviamente hay disponibilidad de recursos médicos de alta complejidad o no. Entonces esto nos va a cambiar claramente las posibilidades en los distintos momentos, y entonces obviamente cuando entramos en una complicación, los fenómenos son bastante más complejos para las personas que están bajo esta condición. Por otro lado, todo paciente en cualquiera de estas 3 etapas, inicial, avanzada o una complicación, vamos a entrar en que hay áreas que están afectadas y solamente vamos a mencionar algunas de las que consideramos prioritarias, pero claramente no son las únicas. Por un lado, es qué pasa con esa familia, si es que tengo recursos o si soy parte de un grupo familiar acotado, si dentro de la familia hay o no
menores o adultos mayores, población de riesgo. ¿Cuál es el impacto social que esto ha generado de alguna manera en las relaciones que he perdido, en los recursos sociales que yo no tengo, dónde he quedado aislado, cuáles son las áreas o cuáles son las personas que empiezan a estar afectadas porque puedo estar con sintomatología leve y no ser población de riesgo, pero puedo tener además al mismo tiempo algún otro miembro de la familia a quien no puedo asistir porque yo mismo soy alguien que puede potencialmente dañarlo. Y obviamente el impacto económico, que está claro que va a estar tocando a todo el mundo con distintos niveles de envergadura. El componente psicoemocional del protocolo, yo diría que voy a mencionar el que yo desarrollé básicamente inicialmente, que tiene que ver para tratar de responder la pregunta ¿cómo? ¿Cómo podemos estar ayudando? Rápidamente voy a mencionar, porque después vamos a incluir algunos otros, y vamos a estar entonces. Una vez que yo he logrado identificar al grupo que me está contactando, para qué me está contactando, voy a necesitar tal vez generar una serie de fenómenos que van a ayudar a esa persona, o en términos de psicoeducación, en términos de soporte, en favorecer la resolución de problemas, ayudar a la regulación emocional o trabajar directamente con esa persona, o porque se ha generado una consecuencia específica que implica mucho dolor y necesidad de procesamiento de esa experiencia en algún tipo de intervención, individual o grupal. Todo esto lo desarrollaremos más ampliamente después. Y esto que mencioné, esta reunión que hicimos con este grupo con el que estuvimos trabajando, que es una agrupación Mindfulness Act y algunos psiquiatras, la idea es, ellos han desarrollado un recurso muy interesante que han denominado Face COVID y que van a poder acceder directamente en otro momento, porque en este momento recordemos que estamos hablando de protocolo cero. Entonces, si vamos a las 3 preguntas básicas iniciales, yo lo mencioné, es quién nos contacta, para qué nos contacta y cómo puedo ayudar a resolver esa intervención, esa consulta, ese contacto. Y mencioné que había 3 grupos posibles o 3 categorías posibles, que eran el equipo de salud, los pacientes y también puede ser un familiar. ¿Qué podemos necesitar hacer con esas personas? El mismo proceso que mencioné hace un momento de la el protocolo psicoemocional del coronavirus, y entonces puede acercarse para que le dé soporte o buscar resolución de problemas. Recordemos, para mí es importante destacar en este momento que la resolución de problemas es la habilidad neurocognitiva de alta complejidad que tiene nuestro cerebro y tenemos las personas en función de nuestras experiencias y conocimientos para resolver específicamente algunos problemas. Pero cuando hay un impacto emocional, tanto como el equipo de salud, como los pacientes o los familiares, un impacto emocional muy alto, esta capacidad está afectada, y entonces favorecer este proceso es una cosa verdaderamente importante. Por último, entonces, o la siguiente etapa, más que por último, es dar algún tipo de soporte emocional porque las personas se encuentran afectadas. Aquí hemos pensado, con distintas personas, conocemos algunas de las herramientas que provienen de algunos de los modelos de tercera generación, como es la formación DBT. Y entonces, aquí, a mi entender, hay un aspecto importante que tiene que ver con las habilidades que permitan aceptar. La habilidad de aceptación radical. ¿Por qué? Porque empecemos a considerar que todos verdaderamente vamos a estar afectados, directas o indirectamente, y entonces esto es muy importante, a entender que hay una parte de esto que nosotros no vamos a poder modificar. De hecho ya no estamos pudiendo modificar ciertas libertades que teníamos, ciertos
recursos que utilizábamos para poder funcionar ya han sido modificados por el contexto general. Evaluar en función de la resolución de problemas o de las estrategias personales que permitan qué cosas puedo hacer para cambiar y que cambiar aquellas situaciones o todas las estrategias que vienen de tolerar el malestar. Y aquellos que vienen que nos contactan del grupo familiar también pueden ser, obviamente, convertirse en pacientes. Y entonces pasarían a la categoría que ya hemos mencionado. Vamos a detenernos muy brevemente, pero vamos después a ampliar esta información en qué experimentamos. Y acá la primera cosa que yo diría en qué experimentamos es verdaderamente importante entender el concepto de amenaza. La amenaza, en términos muy simples y genéricos, la dividimos en dos. Amenaza potencial, que es bajo la que estamos todos bajo amenaza potencial, todos los profesionales de la salud mental, las familias, los niños, los adultos, la sociedad, el mundo entero está bajo amenaza potencial. Y lo que es la amenaza inminente. Necesitamos empezar a entender este concepto porque nos va a ayudar a ver cómo está respondiendo cada persona y diferenciar si estamos dentro de amenaza potencial o amenaza inminente, porque las estrategias de soporte y de ayuda que vamos a ofrecerle a cada uno de ellos va a ser ligeramente distinta. En términos emocionales, nosotros diferenciamos cuáles son las emociones psicológicas, aquellas emociones que bajo ciertas circunstancias y contexto adverso como el que nosotros tenemos o el consultante nos puede traer, aquellas que están impactando de alguna manera y que uno espera que podrían estar dentro del rango de lo esperable, no necesariamente de lo deseable, sí de lo esperable. Miedo, pánico, terror, tristeza, depresión, rabia, odio, resentimiento, culpa, vergüenza, sensación de humillación. Es decir, el espectro es amplísimo. Lo más importante de esto es que no habría ninguna emoción que en sí misma no podría ser experimentada. Dentro del mundo de las cogniciones, nosotros vamos a estar profundizando en un video de otro momento, tres componentes fundamentales que tienen que ver con anticipación, preocupación y rumiación. Estos tres procesos cognitivos normalmente están y son normales. En la rumiación hasta cierto punto tiene ciertas cualidades específicas, pero la anticipación y la preocupación son habituales. El problema es cuando la anticipación y la rumiación se produce de manera duradera, persistente, y empieza a afectar las funciones de regulación emocional, y esto impacta sobre nuestra capacidad de resolución de problemas y muchas veces irremediablemente termina también en una complicación ligada a la rumiación. Por último, un factor importante relacionado a las conductas es cómo este sistema de defensa se está activando, y entonces, en términos, en una gran división, necesitamos establecer muchos matices entre ellos, lo dividimos en un sistema que está inhibido y en un sistema que está activado. Ahora bien, para sintetizar, el profesional psicólogo o el profesional psicológico de soporte psicoemocional lo que puede encontrar es estas tres categorías de consultantes: el equipo de salud, los pacientes, la familia. Vamos a tratar entonces de mantener en mente que hay tres preguntas básicas que estamos haciendo. Es quién nos contacta, para qué y cómo ayudar en función de esta necesidad y este contacto que acaban de hacer con nosotros. Las intervenciones psicológicas en crisis van a ayudar a dar soporte tanto al equipo de salud, a los pacientes y a la familia. Obviamente, la evaluación del riesgo es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a estar determinándome que esa población es vulnerable o más vulnerable, y entonces necesito una intervención más específica y más rápida o más cercana.
Obviamente que la asistencia, ahí mencioné trabajadores sociales que tienen que ver con todos los fenómenos que están asociados a la resolución de problemas y en particular a partir del impacto que se está produciendo en los distintos grupos y categorías sociales en las que pueden estar necesitando distintos tipos de soportes para ayudar a la resolución de problemas. La asistencia entonces psicológica busca la organización de la información para detectar quién, para qué y cómo. El recurso que yo tengo disponible es un recurso que podría ayudar a esa persona que me acaba de contactar. ¿Voy a utilizar medicación o recursos psicoemocionales? ¿O voy a trabajar directamente porque requiere asistencia y entonces esta persona que requiere asistencia necesita de un profesional que funcione como alguien, como psicoterapeuta especialista en salud mental? ¿Qué nos pasa como profesionales? ¿Qué le pasa al equipo de salud? ¿Qué le pasa al equipo de salud mental? En términos generales, lo mismo que al resto de la población. Entonces, no vamos en este momento a hacer ningún comentario adicional, porque este es un video muy básico, pero sí en una segunda etapa vamos a estar evaluando que es necesario poder tener mayor claridad del diagnóstico de la persona que nos está contactando, y vamos a diferenciar que el impacto en los profesionales de la salud mental y de la salud en general del equipo de salud puede ser ligeramente diferente. Al mismo tiempo que necesitamos establecer cuáles son el impacto, ya hice una versión muy resumida y muy rápida de qué podría estar experimentando tanto los pacientes como los familiares y el equipo de salud, y entonces sí es importante tener esta idea general, pero después vamos a tratar en una segunda etapa hacer un video más específico sobre el tema. Hasta aquí entonces este primer video que tiene que ver con lo que hemos llamado psicoprotocolo COVID-19, que es un árbol de decisión, un algoritmo que intenta organizar la información básica porque es un recurso indispensable que nos ayude a poder entender hacia dónde dirijo mi intervención en una comunicación telefónica o a través de un sistema a distancia rápido. Este protocolo, también llamado paso cero, es el que va a permitir generar el árbol inicial para después profundizar nuevas posibilidades de caminos alternativos que iremos presentando. Muchas gracias.